Buenos días, mi nombre es Robert Rueda y en la prepa de hoy hablaremos sobre los núcleos de la base o ganglios basales. Los núcleos de la base están formados por núcleos subcorticales que van a tener un rol muy importante en el control motor, ¿sí? Cuando hablemos de ganglios basales o núcleos de la base, vamos a estar hablando de que tienen función motora para los movimientos. La acción principal de los núcleos de la base es sobre la corteza motora a través del tálamo, es decir, los ganglios basales van a enviar eferencias hacia el tálamo para que el tálamo envíe esas eferencias o envíe proyecciones hacia la corteza cerebral. La acción de los ganglios basales sobre el movimiento es indirecta porque ellos no van a las motoneuronas a estimular o inhibir un movimiento de un músculo. Ellos van es a enviar información hacia la corteza motora para que la corteza motora entonces ejecute cualquier movimiento que tenga que ejecutar. Por tanto, el efecto de los ganglios basales va a ser indirecto. Además de este papel motor que ellas tienen, los ganglios basales van a participar en funciones afectivas y cognitivas, que las vamos a discutir en un momento. En cuanto a la organización de los núcleos basales, la definición anatómica de los núcleos basales va a ser un problema, porque no existe un acuerdo definitivo sobre cuáles núcleos forman parte de este grupo. Sin embargo, nosotros vamos a considerar a los siguientes como parte de los ganglios basales: el caudado, el putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico o cuerpo de Lewis y la sustancia negra. Cuando hablamos del caudado y el putamen, nos vamos a referir a el cuerpo neoestriado, ¿sí? Cuando yo les hable de cuerpo neoestriado, les estoy hablando de caudado y putamen. Y cuando hablamos de cuerpo paleoestriado, estamos hablando del globo pálido. ¿Sí? El globo pálido va a ser el paleoestriado. Entonces, todos esos son los núcleos basales. Y bueno, cada uno tiene una cierta función, una cierta definición. Entonces, el caudado y el putamen. Ellos se llaman neoestriado en conjunto porque desde el punto de vista evolutivo, ellos son estructuras más recientes, ¿sí? que se desarrollaron más recientemente en la evolución. Y por tanto se llaman neoestriado. Ellos van a derivar del telencéfalo y van a funcionar como el centro receptor de los ganglios basales, porque todas las aferencias corticales que le llegan a los ganglios basales van a llegar al neoestriado, al caudado y al putamen, ¿ok? Ellos van a ser los que reciben todas las llegadas de información de otras partes del encéfalo. Por su parte tenemos al globo pálido, que es evolutivamente más antiguo y por tanto se llama paleoestriado. El globo pálido va a tener dos segmentos, un segmento externo y un segmento interno, cada uno con una función específica. El globo pálido va a tener un origen del diencéfalo y va a ser considerado el centro efector del estriado, porque de ahí parten las eferencias, de ahí parten las salidas. Es el globo pálido quien está encargado de enviar información hacia, por ejemplo, el tálamo. Luego tenemos la sustancia negra, que se encuentra en la parte dorsal de los pedúnculos cerebrales. Ella va a tener dos partes o dos zonas, una zona reticulada y una zona compacta. Se va a llamar sustancia negra y se va a ver oscura porque va a tener presencia de mucha neuromelanina y eso es lo que le da su coloración oscura. Por último tenemos al núcleo subtalámico de Lewis, que él se encuentra en el encéfalo a lo largo del borde medial de la cápsula interna y va a participar también en el control motor. Entonces, para recordar, el caudal del putamen juntos se llaman neoestriado y el neoestriado va a ser el centro receptor de todas las aferencias. El globo pálido va a formar el paleoestriado, quien va a ser el centro efector. Es decir, el paleoestriado va a enviar todas las eferencias o muchas eferencias de los ganglios basales. Ahora, aferencias. Como les acabo de mencionar, prácticamente todas las aferencias de los núcleos de la base llegan al neoestriado, es decir, al caudado y al putamen.
El nervio estriado recibe aferencias principalmente de dos estructuras de afuera de los núcleos basales, que son la corteza cerebral y los núcleos intralaminares del tálamo. Más específicamente, el núcleo centromedial del tálamo, ¿sí? Este va a ser el principal núcleo que le envía información a los ganglios basales. En esta imagen pueden observar lo que estamos hablando. Aquí tenemos a la corteza cerebral en rosado y ven cómo ella le envía información al caudado y al putamen, al nervio estriado. Y también podemos observar cómo el núcleo, centromedial del tálamo, también envía información al caudado y al putamen. Ahora, una cosa que hay que tener en mente es que la información que el núcleo centromedial le envía a los ganglios basales proviene de la corteza cerebral. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que la corteza cerebral tiene dos maneras de enviar información hacia el nervio estriado. Una directa, que le envía fibras directamente al ganglio basal, y una vía indirecta, en la cual envía eferencias hacia el núcleo centromedial del tálamo, y luego es este núcleo talámico quien se encarga de enviar la información hacia los ganglios basales. Las aferencias más importantes de los núcleos basales son las que vienen de la corteza, ¿sí? Que vienen a través de las proyecciones córtico-estriadas, que van de la corteza al nervio estriado. Estas proyecciones van a incluir a fibras provenientes de toda la corteza motora, es decir, la corteza sensorial, motora y la corteza de asociación. Esto es muy importante, ¿sí? Esto quiere decir que los ganglios basales, como están recibiendo información de cortezas de asociación, como lo pueden ser la corteza prefrontal, entonces los ganglios basales van a estar involucrados en funciones de planificación de movimientos, ¿sí? De todos modos, esto lo retomamos igual ahorita un poquito más adelante. Las proyecciones córtico-estriadas se van a encontrar organizadas topográficamente, es decir, que áreas específicas de la corteza proyectan a partes específicas del nervio estriado, que a su vez controlan funciones específicas. Por ejemplo, el putamen está relacionado con el control motor, mientras que el caudado se relaciona con el control de movimientos oculares y funciones cognitivas. ¿Sí? Esto va a ser igual a cuando hablábamos, por ejemplo, de la parte sensorial. ¿Se acuerdan que por lo menos en la parte visual había una organización retinotópica? En la parte auditiva había una organización tonotópica. En la parte somatosensorial había una organización somatotópica. ¿Sí? Esto va a ser algo parecido. Aquí está el núcleo centromedial, lo que yo les mencionaba. Que el núcleo del tálamo que envía aferencias hacia los ganglios basales es el núcleo centromedial. Y que el núcleo centromedial está controlado o recibe información de la corteza cerebral. Por lo cual, toda la información que el núcleo centromedial envía en realidad está viniendo originalmente de la corteza cerebral. Razón por la cual, como ya les dije, la corteza tiene como dos maneras de enviar información al ganglio basal. Una directa y una indirecta, que es a través de este núcleo centromedial. Ahora, vamos a hablar de las eferencias, ¿sí? La salida de información de parte del ganglio basal. Las principales eferencias de los núcleos de la base van a partir de el segmento interno del globo pálido y de la sustancia negra reticular. Son estas dos porciones las que van a estar enviando información hacia afuera del ganglio basal. Ellas van a proyectar hacia tres núcleos talámicos, porque recuerden lo que les mencioné antes. Ellas modulan la acción de la corteza motora a través del tálamo. Entonces, el núcleo de la base envía una eferencia al tálamo y luego el tálamo envía esa eferencia hacia la corteza motora. Entonces, los tres núcleos talámicos a los cuales se le va a enviar información van a ser el núcleo ventral lateral, el núcleo ventral anterior y el núcleo dorsomedial. Que aquí lo pueden observar en esta lámina de aquí. Globo pálido en el segmento interno y la sustancia negra reticular son las que van a enviar eferencias hacia
el tálamo. Ahora, una vez el tálamo recibe estas eferencias, las proyectan hacia la corteza prefrontal, hacia la corteza premotora, hacia el área superior motora y a la corteza motora. Entonces, como pueden ver, le envía información a todas las partes del cerebro involucradas en la motricidad. Envía información a la corteza prefrontal, que se encarga de la planificación. Envía información a la corteza premotora, que se encarga de la programación. Y envía información a la corteza motora primaria, que se encarga de la ejecución. A través de esta vía, los núcleos basales son capaces de influenciar las vías córtico-espinal y córtico-vulvar, por lo que participan en el control de los movimientos del cuerpo y de la cabeza. Sin embargo, como también les mencioné, las funciones motoras de los núcleos basales no se ejercen directamente sobre la motoneurona, sino que se encuentran mediadas por las áreas motoras corticales sobre las cuales los núcleos basales proyectan. Entonces, es lo que les decía, su función no es directa. No es que el ganglio basal envía una fibra nerviosa directo a una motoneurona y controla de manera inmediata el movimiento, sino que envían eferencias hacia la corteza cerebral y es la corteza cerebral quien entonces se encarga de generar el movimiento. Entonces, eso siempre es súper importante. El ganglio basal tiene función indirecta. Ahora, los ganglios basales van a tener también conexiones entre ellos mismos, ¿sí? Ellos, entre los mismos núcleos de la base, se van a poder comunicar los unos con los otros. Entonces, esta parte me la voy a saltar por ahora porque se las digo ahorita y no se van a acordar. Entonces, vamos a hablar de unas cosas antes de yo volver a esta lámina y explicarles esto otra vez. Ok, circuitos internos de los núcleos de la base. Como yo les mencioné, el nervio estriado va a recibir aferencias de la corteza cerebral. Estas aferencias van a ser excitatorias o estimulatorias y van a estar mediadas por glutamato, que es el principal neurotransmisor estimulador del sistema nervioso central. Estas proyecciones del cerebro van a activar dos vías dentro de los ganglios basales, la vía directa y la vía indirecta, las cuales vamos a discutir justo ahora. Vamos a empezar por la vía directa. ¿Qué va a ocurrir con la vía directa? Fíjense, vamos a empezar aquí abajo, en la parte más inferior de la vía. De manera tónica, de manera normal, de manera en reposo, el segmento interno del globo pálido y la sustancia negra articular van a estar inhibiendo al tálamo, ¿sí? Van a enviar GABA, que es inhibitorio, hacia el tálamo y lo van a mantener apagado. ¿Ok? Esto está ocurriendo de manera tónica en reposo. Ahora bien, una vez se activa la directa, ¿qué va a ocurrir? El cerebro, a través de su vía córtico-estriada, que va a liberar glutamato, va a estimular al neoestriado. Al estimular al neoestriado, él se activa y envía una proyección, una eferencia GABAérgica, es decir, inhibitoria, hacia el segmento interno del globo pálido y la sustancia negra reticular. Entonces, al liberar GABA hacia estos dos núcleos, ellos se inhiben, ¿verdad? Ellos se apagan, ellos dejan de funcionar. Y por tanto, dejan de enviar GABA hacia el tálamo. ¿Sí? Entonces tú remueves la inhibición sobre el tálamo. Y ahora, como no hay ningún GABA que esté inhibiendo el tálamo, él se activa y envía información directo a la corteza motora cerebral. Por tanto, lo que más necesito que recuerden es que la vía directa va a estimular el movimiento, ¿ok? Porque le va a quitar la inhibición al tálamo. Entonces, ustedes cada vez que vean vía directa, van a pensar estimulación del movimiento. Vamos a aprender el movimiento, vamos a estimularlo, vamos a empujarlo, vamos a activar el movimiento. ¿Sí? Es lo más importante. Vía directa estimula el movimiento. Aquí está lo mismo que le acabo de decir, pero explicado en palabras.
en vez de un gráfico. Y ahora tenemos la vía indirecta. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la vía indirecta? Vamos a pararnos primero aquí, en el segmento externo del globo pálido, en la parte arriba a la izquierda del gráfico. De manera normal, o lo que más comúnmente va a estar ocurriendo, es que el segmento externo del globo pálido va a estar liberando GABA, ¿ok? Va a liberar GABA, que es inhibitorio, hacia el núcleo subtalámico de Lewis. Y lo va a tener apagado, lo va a tener inhibido, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir de manera normal, de manera tónica. Ahora bien, una vez se activa la vía indirecta, ¿qué va a ocurrir? La corteza cerebral, a partir de sus fibras córtico-estriadas, van a estimular al neoestriado, de igual manera que ocurría en la vía directa. Este neoestriado va a liberar GABA, también igual que ocurría en la vía directa. Ahora bien, este GABA no lo va a enviar hacia el segmento interno del globo pálido esta vez, sino que en la vía indirecta, el GABA se envía hacia el segmento externo del globo pálido, ¿sí? Y lo va a inhibir, lo va a apagar. Al estar apagado el globo pálido externo, no va a liberar su GABA, ¿sí? No se libera este GABA que está aquí y no logras inhibir al núcleo subtalámico de Lewis. Él, por tanto, al dejar de estar inhibido, ya no hay nadie que le esté diciendo, mira, apágate, quédate tranquilo. Y por tanto, él se prende, él se activa. Él empieza a lanzar su neurotransmisor, que es el glutamato. Que como ya sabemos, el glutamato es excitatorio. Entonces, este glutamato se va a dirigir hacia el segmento interno del globo pálido y a la sustancia negra reticular. Que, como pueden recordar, de la vía directa, su función es liberar GABA para inhibir al tálamo. Entonces, si el núcleo subtalámico de Lewis está estimulando la función de estos dos núcleos del basales, entonces está estimulando la inhibición del tálamo, está aumentando la liberación de GABA hacia el tálamo. Por tanto, el tálamo se va a inhibir, se va a apagar. Por esta razón, entonces, la vía indirecta va a ser para inhibir el movimiento, para disminuir el movimiento, para apagarlo, para obstaculizarlo, ¿ok? Eso es lo que más quiero que recuerden. La vía directa es para estimular el movimiento. La vía indirecta es para inhibir el movimiento. Ahora fíjense, ya hablamos de vía directa y de vía indirecta. Ahora vamos a hablar de la sustancia negra. La sustancia negra, específicamente en su parte compacta, va a enviar proyecciones hacia el neoestriado, es decir, hacia el caudado y el putamen. Estas proyecciones dopaminérgicas van a servir para dos efectos. El primer efecto es estimular la vía directa, que si no me equivoco es a través de receptores D1. Y el segundo efecto es inhibir la vía indirecta, si no me equivoco, a través de receptores D2. Entonces, si tú estimulas la vía directa, ¿qué ocurre? Para saberlo, tienen que recordar que la vía directa estimula el movimiento. Entonces, si yo estimulo a la vía directa y la aumento, ¿verdad? Hago que se eleve o que aumente su actividad, entonces estoy aumentando la estimulación sobre el tálamo. Por tanto, estoy ayudando al movimiento. ¿Sí? Estoy estimulando el movimiento. Ahora, si yo inhibo la vía indirecta, ¿qué ocurre? Recordar que la vía indirecta, su efecto final es inhibir al tálamo. Entonces, si yo inhibo la vía indirecta y la apago, ya no va a haber nadie que vaya a apagar al tálamo. No hay nadie que lo inhiba y que lo obstaculice. Por tanto, él puede tranquilamente activarse y enviar referencias hacia la corteza motora para estimular el movimiento. Por tanto, la dopamina, que viene de la sustancia negra, va a estimular y va a facilitar
los movimientos, ¿sí? Tanto al estimular la vía directa como al inhibir la indirecta, de ambas maneras se estimula el movimiento, ¿sí? Ayudas a facilitar los movimientos. Entonces, la dopamina va a estimular el movimiento. Es por esto que, como vamos a discutir después, cuando hay un daño en estas neuronas dopaminérgicas o cuando disminuye la liberación de dopamina, ocurre lo que es el Parkinson. ¿Sí? Porque ¿qué ocurre? La dopamina ayuda al movimiento, ¿verdad? Por tanto, cuando ella ya no está, no puedes estimular el movimiento, ¿verdad? Y por tanto, se te dificulta más hacer movimientos. Y eso es más o menos lo que ocurre en el Parkinson, ¿ok? De todos modos, ahorita lo vamos a discutir, el Parkinson específicamente, pero bueno, ya les adelanto que es por degeneración de las neuronas dopaminérgicas. Es por disminución de la dopamina. Aquí está lo que les decía. La sustancia negra estimula la vía directa y facilita la motricidad. Y además inhibe la vía indirecta y por tanto también por esa manera facilita la motricidad. ¿Sí? De ambas maneras se facilita el movimiento. Ok, ahora que ya hablamos de los circuitos internos de los núcleos de la base, ahorita sí les puedo hablar de cuáles son las conexiones entre los mismos núcleos de la base. Aquí ven muchas rayas que da como miedo ver todas esas rayas, pero ya van a ver que en realidad es sencillo. Fíjense, por ejemplo, el neoestriado, es decir, el caudado y el putamen, van a enviar referencias hacia el globo pálido. ¿Se acuerdan de la vía directa e indirecta, verdad? Que en la vía directa se enviaban eferencias al segmento interno del globo pálido, mientras que en la vía indirecta se enviaban eferencias a el segmento externo del globo pálido. Entonces, del neoestriado salen eferencias hacia el globo pálido. Por su parte, el segmento interno del globo pálido y la sustancia negra, específicamente la parte reticular de la sustancia negra, recuerden que ellos lo que van a hacer es recibir las eferencias de los otros núcleos, pero no van a enviar información hacia el mismo núcleo basal. Ahora, la sustancia negra compacta es la que libera dopamina y la va a enviar hacia el neoestriado. Por su parte, el segmento externo del globo pálido va a enviar referencias hacia. Recuerden la vía indirecta. ¿Se acuerdan que la vía indirecta? El globo pálido liberaba GABA hacia el núcleo subtalámico de Lewis. Entonces eso. Esto yo sé que está como... Es un poquito enredado, ¿no? Este se conecta con este, y este se conecta con este, y este se conecta con este. Pero como ustedes estudian la vía directa y la vía indirecta y ya la internalicen y ya se la sepan mejor, ya van a ver que sabiendo eso, les sale más fácil saber cuál de los núcleos se conecta con quién. Ahora, funciones de los núcleos de la base. Como les mencioné, el núcleo basal tiene función motora, principalmente. Y en esta lámina lo que estamos haciendo es comparar esa función motora del núcleo basal con la función motora del cerebelo. Entonces, fíjense, los ganglios basales y el cerebelo son dos estructuras muy importantes en el control motor. Ambas van a recibir referencias de la corteza cerebral y ambas van a proyectar fibras hacia la corteza por medio del tálamo. ¿Sí? Siempre tienen que tener el paso medio del tálamo. Ellas nunca envían información directamente al cerebro. Primero, tienen que pasar por el tálamo. Sin embargo, existen tres diferencias importantes entre núcleos de la base y cerebelo. Entonces, los ganglios basales van a recibir información de toda la corteza, es decir, de las partes sensorial, motora y de asociación. En cambio, el cerebelo solo recibe información de la parte sensorimotora. No recibe información de las partes de asociación.
Ya eso les dice algo. Y es que el cerebelo no tiene mucho que ver con la planificación del movimiento, sino más bien con la ejecución. En cambio, el ganglio basal, como si está recibiendo información de la parte asociativa, como puede serlo la corteza prefrontal, entonces el ganglio basal sí está involucrado en la planificación de los movimientos. Luego, las diferencias de los ganglios basales llegan vía tálamo a la corteza motora, premotora y a la corteza prefrontal. En cambio, el cerebelo, sus diferencias, nada más llegan a la corteza motora y premotora, que es lo mismo que estamos hablando antes. Como el ganglio basal envía eferencias a la corteza prefrontal, está entonces involucrado en la planificación del movimiento. El cerebelo, al no tener referencias hacia la corteza prefrontal, entonces no tiene papel en la planificación del movimiento. Más bien se encarga nada más de la ejecución. Y por último, los ganglios basales no se conectan con la médula espinal y tienen muy pocas conexiones con el tallo cerebral. Todas las referencias del ganglio basal son hacia el cerebro, hacia la corteza cerebral, no al tallo ni a la médula. En cambio, el cerebelo recibe información somatosensorial directamente de la médula espinal a través del tracto espinocerebeloso y presenta aferencias y eferencias con núcleos del tallo cerebral. Entonces, él sí está en comunicación más directa con los núcleos motores del tallo cerebral. Entonces, bueno, ahí igual está el cuadro para que puedan estudiar por ese cuadro las diferencias. Estas diferencias sugieren que los núcleos basales van a participar en aspectos cognitivos del control motor, como puede ser la planificación del movimiento y el desarrollo de estrategias motoras complejas, mientras que el cerebelo participa directamente en la regulación de la ejecución del movimiento. Sí, ellos coordinan la ejecución del movimiento, mientras que el núcleo basal más bien regula la planificación, el inicio de los movimientos. Ahora bien, la función motora no es la única que tiene el núcleo basal. Él también tiene funciones cognitivas y funciones emocionales. Entonces, las funciones motoras están dadas por las proyecciones de los ganglios basales que alcanzan la corteza motora primaria, ¿sí? Y ellas son las que van a ayudar a hacer los movimientos. Se han hecho experimentos con monos en los cuales evalúan sus movimientos voluntarios y evalúan la actividad cerebral de esos monos. Y se ha visto que cuando ellos realizan un movimiento, unas centenas de milisegundos antes de realizar el movimiento, se activa el ganglio basal. ¿Sí? Entonces, primero se activa el ganglio basal y a los pocos milisegundos se hace el movimiento. Esto lo que indica o lo que quiere decir es que pues el ganglio basal tiene que ver con el inicio de los movimientos, tiene que ver con la planificación del movimiento. Sí, él juega un papel en esa parte. A través de la vía cognitiva, ¿sí? El circuito asociativo y las funciones cognitivas del... Ah, perdón. A través de las funciones cognitivas del núcleo de la base, entonces ellos están involucrados en lo que es el aprendizaje y los hábitos. ¿Okay? El ganglio basal va a tener una función muy importante para los hábitos. ¿Sí? El hecho de que, por ejemplo, una persona llegue a su casa, deje las llaves, se quite los zapatos, en ese orden y lo haga sin pensar, lo haga por inercia, por rutina. En eso están involucrados los ganglios basales. ¿Sí? Y eso tiene que ver con las funciones cognitivas. Y de último tenemos el circuito límbico, que son las funciones emocionales. El ganglio basal va a tener proyecciones hacia la corteza cingulada y el núcleo accumbens, que ambos son partes del sistema límbico, es decir, de la parte emocional.
Esto va a permitir que, por ejemplo, las personas cambien su manera de moverse al tener una cierta emoción. Por ejemplo, las personas que caminan cabizbajas y encorvadas cuando están tristes. ¿Sí? Cuando tú estás triste, tú caminas así con la cabeza agachada, estás todo triste, caminas con pasos lentos y tal. Eso es por función del ganglio basal. Ellos van a conectar la parte emocional con la parte motora. Entonces esas son las tres funciones: motora, cognitiva y emocional. Bueno, aquí es lo que yo les decía de las funciones de cada parte de los ganglios basales, que ya se las mencioné. Por último, vamos a hablar de los síndromes estriados. Los síndromes estriados son un conjunto de signos y síntomas que se produce por lesión del ganglio basal. Estos signos y síntomas van a ser alteraciones del tono muscular y de los movimientos voluntarios. Y dependiendo de cuál vía o de cuál núcleo se dañe, puede haber hipoquinesia, es decir, disminución de los movimientos, o hiperquinesia, más bien un aumento en los movimientos, que se puede manifestar como la aparición de movimientos involuntarios anormales, como lo pueden ser el temblor, la atetosis, la corea, el balismo y el hemibalismo. Entonces, el temblor, ya saben qué es movimientos oscilatorios de una parte del cuerpo. La atetosis son movimientos reptantes de la parte distal de las extremidades. Son movimientos muy lentos, ¿ok? La corea es movimientos rápidos, pero complicados, ¿ok? Son como una coreografía. Por eso se llama corea la enfermedad. ¿Sabes? Como la coreografía, como el baile. Es por eso. Porque estos movimientos van a tener cierta complicación, van a ser como muy elaborados. Y por eso se llama corea. Y luego tenemos el balismo, que es cuando hay movimientos violentos, muy rápidos. Son como una bala, por eso se llama balismo, de las extremidades. Y hemibalismo es cuando ocurre nada más el balismo en una mitad del cuerpo. Entonces, el temblor, la tetosis, la corea, el balismo, hemibalismo, ellos van a ser hiperquinesia, ¿sí? Van a ser exacerbación de los movimientos normales. Entonces, como les dije, dependiendo de cuál ganglio se dañe o de cuál vía se dañe, puede ocurrir hipoquinesia o hiperquinesia. Entonces, bueno, aquí está. Los síndromes hipokinéticos van a presentar disminución de la motricidad y aumento del tono muscular. Por ejemplo, el Parkinson. Mientras que los hiperkinéticos van a cursar con aparición de los movimientos involuntarios, como corea, atetosis, hemibalismo. Entonces, la enfermedad del Parkinson se produce por una degeneración de las células dopaminérgicas de la sustancia negra, por lo cual va a haber una reducción muy marcada de los niveles de dopamina en el estriado. La dopamina va a estimular la vía directa e inhibir la indirecta. Normalmente facilita el movimiento, porque suprime la inhibición del ganglio basal sobre el tálamo. Ahora, en el Parkinson, la disminución de la dopamina va a llevar a una disminución de la motricidad. Y por eso es que ocurren los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del Parkinson? Están allí. Tienes rigidez en rueda dentada, es decir, tus músculos van a tener un tono muy alto, entonces no vas a poder mover los brazos del paciente o las piernas del paciente. Te va a costar bastante porque están muy rígidos. Va a haber temblor en reposo, que va a desaparecer cuando vas a hacer cualquier movimiento. Hay bradiquinesia. Hay dificultad para iniciar los movimientos. Va a haber lo que se llama rostro hierático, es decir, una cara de póker, como que pierden la expresión en el rostro, y van a tener lo que se conoce como marcha festinante. Que la marcha festinante es una marcha en la cual el paciente va a tener va a caminar encorvado, ¿sí? Va a caminar con el tronco inclinado hacia adelante y con pasos muy cortos. Eso se llama marcha festinante. Y es lo que ocurre en el Parkinson. Ahora, en el caso de la corea, la enfermedad de la corea, aquí las lesiones cerebrales son bastante difusas y afectan al neoestriado, pero no afectan a la sustancia negra. Por tanto, la dopamina
se mantiene normal. Ahora bien, ¿qué ocurre? Hay una degeneración de las fibras GABAérgicas que van del estriado al globo pálido externo. Es decir, va a haber una degeneración de la vía indirecta. En condiciones normales, la vía indirecta va a inhibir el movimiento. Pero ahora, como hay una degeneración de esta vía, no se va a poder inhibir el movimiento, sino que más bien se aumenta la motricidad. Por tanto, vamos a ver que existen movimientos breves y rápidos de los músculos de la cara y las extremidades. Vamos a ver que los movimientos se organizan en un conjunto de saltos que se asemejan a una danza. ¿Viste? Son movimientos complicados, elaborados. Y además de trastornos motores, hay trastornos psiquiátricos. Entonces, eh, eso. Entonces, en el Parkinson es una enfermedad hipokinética. La enfermedad de Corea es una enfermedad hiperkinética. Y como lo verán más adelante en otra parte de la carrera, hay dos tipos de Corea. Una Corea que se puede decir que es hereditaria, que es la de Huntington, y una Corea más aguda, que no es hereditaria, que es la de Sydenham. Y bueno, eso es todo. Cualquier cosa me pueden escribir. Espero que les haya sido de ayuda esta preparadoria. Y nada, éxitos en el examen.